Organiza el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento. Le voy a ceder la palabra al doctor Enio. Él no se encuentra físicamente aquí, pero quiere dar la inauguración de esta actividad que hacemos cada periodo. Doctor Enio, está en el cargo. Buenas tardes, jóvenes, profesor Orlando también, buenas tardes, espero que estén bien. Mi intención era comunicarme a distancia mediante la pantalla, pero no se pudo. Entonces, aunque sea vía telefónica, quiero darle la bienvenida a este espacio llamado la Consulta Ignorante, que, como saben ustedes, es un espacio donde se analizan, se discuten, ¿no? Se presentan obras, libros, textos que han tenido trascendencia en el desarrollo de las ciencias del comportamiento. El día de hoy, el profesor Oscar Orlando nos trae exposición de un texto que ha marcado, ¿no?, de historia, que ha marcado pues el acontecer de la psicología, de gran parte de la psicología, Walden 2 de Burrus Frederick Skinner. Este texto, si bien recuerdo, cuando uno lee el Walden 2, tiene como antecedente el Walden 1 de Thoreau. Evidentemente, Thoreau no lo escribe con el propósito de implementar en una comunidad ficticia diseñada de manera científica a través de la teoría del análisis conductual aplicado. Sin embargo, Skinner sí lo hace. Entonces, por eso es muy importante conocer este texto. Creo que es, al menos de manera teórica, el cómo se podría gestionar, organizar o crear una sociedad en base a la ciencia del comportamiento. Evidentemente, esta ficción, esta utopía skinneriana ha tenido múltiples detractores, y creo que los detractores más bien o las detracciones han estado inspiradas en una mala lectura de la propia teoría. Pero bueno, ya el profesor Oscar Orlando ampliará el contenido de este texto, que, como les he dicho, es uno de los más emblemáticos en la historia de la psicología. Pues bueno, cedo los micrófonos, espero que disfruten la ponencia del profesor Oscar Orlando, y muchas gracias por estar acompañándonos. Entonces, cedamos la palabra al maestro Orlando para que inicie su participación. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, primero que nada, gracias por haber asistido a este espacio. Sé que en algunos casos con un grupo tengo lo que es la sesión, y por otros grupos que han estado aquí acompañándome, les agradezco de verdad que hayan podido asistir. Sí me gustaría hablarles acerca de este libro, que es de Walden 2 de Skinner. En lo personal sí quiero comentarles que es un libro que en lo particular no lo ven en la carrera, sí se los digo, no está dentro del programa. Entonces, como no está dentro del programa, sin embargo, no quiere decir que no se revisa. O sea, el maestro te puede sugerir como algo complementario, que lo leas, revises este autor, ¿no? O por ejemplo, obras de Freud, etc. Entonces, ¿por qué es importante retomar este libro en cuestión de la materia que ahorita estoy dando en la mayoría de los grupos? Es elaboración de proyectos. Entonces, cuando formamos lo que es un proyecto comunitario, que es también de lo que habla este libro, ¿no?, a través de un mundo utópico, cómo va estableciendo Skinner los principios de esta historia, ¿no? Y justamente la mañana estaba conversando que pues en algunos casos no es tan utópico, porque esto fue en 1945, entonces ya han pasado varios años. Hablando del contexto de Skinner, si hablamos de 1945, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya él estaba estableciendo ciertos principios que ahorita los vamos a ir viendo. Una disculpa de antemano por la presentación, en algunos casos les mandé las diapositivas.
para que puedan seguirme, y si no, con todo mucho gusto les puedo volver a compartir posterior a ello para que las tengan, ¿no? Entonces ahí estoy dando una mención sintetizada de lo que corresponde a este libro. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Lo primero es de Skinner, ¿no? O sea, escrito por Skinner, es una novela, dice aquí, que explora una comunidad experimental basada en los principios del conductismo. Entonces mi pregunta, quiero que acompañemos en esto. ¿El conductismo está basado en la sociedad actualmente? ¿Cómo lo vemos inmerso en nuestra sociedad? Después de esta historia, no sé desde dónde surge el conductismo a través de Watson, ¿no? Que le da el nombre oficial, pero ya estábamos ahí con los rusos, con la cuestión pavloviana, cómo establecen estos principios, pero hoy en día, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo podemos ver que hay un conductismo en la sociedad? En cuestiones de educación, ¿no? Sí, porque también utilizamos como un método conductista, ¿no? Participas, tienes tantos puntos, no participas, no los tienes. Vamos a seguir un reglamento, ¿no? Y eso es como también una parte conductual dentro del ámbito educativo. En lo laboral, ¿cómo lo vemos? Por el salario, si faltas un día te lo descuentan, o con bonos de puntualidad. Ajá. Entonces también ahí es una forma de ver, ¿no? Cómo el conductismo desde el ámbito laboral son programas simples o complejos, donde yo voy haciendo cada cierto día acumulando y después de cierto tiempo recibo lo que podemos decir el reforzador positivo, ¿no? Que es el dinero. Ajá. A través de también la gratificación de un trabajo extra, como son las horas extra, y verlo como una parte de formar parte de ese algo más grande dentro de las compañías. Ajá, también es una forma también de dar, ¿no? Como bonos extras, etc. Ahí está aplicado, ¿no? Entonces, desde el ámbito clínico, en la psicología, ¿cómo es? ¿Podemos cambiar o podemos disminuir síntomas que pueden tener los clientes o pacientes? ¿Sí? Ok, también ahí se puede aplicar conductismo, ¿no? O sea, ¿cómo es que vamos reduciendo, no sé, ansiedad, estrés, o sea, ciertos problemas que se pueden ir modificando, la modificación de conducta? Pero aquí él empieza a hablar con los inicios, ¿no? De cómo surge esta propuesta, entonces liderada por Francier, su fundador, en una sociedad utópica, un mundo utópico que parecía que no va a existir, ¿no? Pero bueno, creo yo que esos son mis comentarios que quiero hacer, qué tan utópico es y qué tanto ya no lo es, porque sí hay cosas que ya, de las que él propone, como en esa comunidad, sí está pasando, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona esta organización? Le llama organización y funcionamiento de Walden 2. Walden 2 es un principio de refuerzo positivo. Dice, toda la comunidad está diseñada para usar refuerzos positivos como base de su comportamiento, ¿sí? Eliminando el castigo como herramienta de control, ¿sí? El castigo, para él, que fue uno de los principios que se utilizan dentro del condicionamiento operante, él sugiere no utilizarlo en esa comunidad, ¿sí? Recuerden, como principio, lo que es el castigo, utilizarlo con frecuencia, pierde su efecto. Entonces, no es recomendable utilizarlo. Estructura no jerárquica. Nosotros vivimos en una sociedad jerárquica, se compone de una estructura donde hay un líder y va teniendo, o un jefe inmediato, y vamos teniendo como ciertas funciones. Él propone que no debe de existir estructura jerárquica, ¿sí? Entonces, aunque hay líderes, fíjense bien, no existe una jerarquía estricta ni figuras autoritarias. Las decisiones se toman colectivamente con base a la experiencia científica. Entonces, horarios flexibles, o sea, fíjense cómo propone esta comunidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, menciona que las personas tienen un horario equilibrado, ¿sí? Suficiente tiempo libre para disfrutar las actividades creativas o educativas. Él propone que la comunidad debe de trabajar 4 horas diarias, no 8 horas como las que tenemos nosotros, porque si establecemos 4 horas diarias de trabajo, hay tiempos de ocio o actividades que podemos tener. Sí, por eso ahí es la parte utópica, ¿no? ¿Será posible que hoy en día nuestra sociedad pudiera trabajar 4 horas diarias y sustentarse con ello? Puede ser que sí en algunos casos, pero puede ser en algunos casos que no.
Sí, también depende mucho de las demandas del contexto en el cual estamos, pero esa es una buena propuesta, ¿no? O sea, ver o defender, por ejemplo, con las horas laborales, ¿no? Que actualmente están como teniendo esa cuestión de si disminuir o no la carga laboral, pero eso también se toca en esta comunidad, ¿sí? La educación y desarrollo, como la propone en este caso Walden II, pues bueno, es un sistema de aprendizaje natural. Dice que los niños deben de aprender a través de la exploración y la curiosidad, sin exámenes, calificaciones ni presión social. Es lo que establece. La forma de evaluar es a través de la exploración o la forma de compartir experiencias, no evaluación. Eso también es un principio conductista, pero él dice no se debe establecer de dicha manera porque las experiencias que puedes aprender pues también pueden llevarte a otra área, ¿no? No es necesario tener como un papel para comprobar si el conocimiento está o no. ¿Sí? Independencia infantil, fíjense bien, se enseña a los niños a ser independientes desde temprana edad, fomentando autoconfianza y capacidad de tomar decisiones. ¿Sí? Es lo que propone. Hay un acceso universal al conocimiento. Y dice aquí que todos los miembros tienen acceso a recursos educativos independientemente de su estatus o edad. O sea, todos tienen las mismas oportunidades, accesar al conocimiento. Si vemos hoy en día, todavía hay sociedades que están en un aspecto de marginación, no todos tienen acceso a la educación. En Walden II menciona que sí se puede hacer, pero, ojo, la comunidad que propone en este libro es una comunidad pequeña, no es en comunidades grandes, es lo que establece. Pero bueno, sobre eso podemos hablar de elaboración de proyectos comunitarios. ¿Cómo puedo yo diseñar una comunidad o un proyecto comunitario basado en algo desde la cuestión del conductismo, vaya? ¿Sí? Entonces, ¿será posible hacerlo? Habría que ver, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos fomentar? Bueno, también hay una parte de la filosofía y la ética dentro de Walden II. Hay una libertados, argumentando la verdadera libertad es vivir sin conflictos internos. ¿Sí? O sea, tienes la capacidad de expresar, de tratar de ver o eliminar cuestiones de frustración. O sea, todo esto son elementos que nos pueden ayudar, ¿no? Crítica al individualismo. Esa es una parte interesante, porque el conductismo inicia desde un aspecto individual, pero él extrapola toda la parte del condicionamiento operante pasado a las comunidades. Entonces eso es algo también interesante. ¿Cómo es posible, cuando uno va formando aspectos de condicionamiento operante, una de las características es tener como el control de un ambiente, ¿no? En el lugar donde puedes modificar la conducta? Él menciona que para poder funcionar como comunidad bajo el condicionamiento operante, pues debemos de funcionar todos bajo un mismo objetivo, tener aspectos de respetar ciertas reglas para que todos podamos tener como el mismo acceso. ¿Sí? Por ahí Skinner menciona en ese libro que aunque da una ideología que pareciera ser comunista, no lo es. No es una ideología bajo un principio comunista. ¿Por qué? Porque aquí lo está estableciendo que en ese sentido la forma de operar en esa comunidad es con base a que todos establezcan sus objetivos de la misma oportunidad, no unos sí y otros no. O sea, se refiere más bien a valores establecer de igualdad o de justicia, ¿sí? Y que si nosotros aplicamos esos valores, nosotros podemos tener pues ese acceso a las oportunidades. Por ahí estuvimos revisando en algunos casos los valores que promueve la universidad, cuáles son justicia, equidad, inclusión. Entonces Skinner ya hablaba de esto, ¿no? O sea, cómo es que al momento que incluimos también una responsabilidad social, puede funcionar una comunidad. Entonces ahí es donde yo les empiezo a hablar. No es tan ya descabellado, ni es tan utópico el mundo que propone Walden. Entonces ya estamos aplicando algunos principios y es que es importante como analizar en qué sí se puede hacer y qué es viable y qué cosas no pueden ser todavía como una forma utópica. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Establece que Walden II como comunidad debe de existir un desafío a las religiones tradicionales. O sea, la comunidad no promueve ninguna religión basándose en la ética y en la ciencia y no en los dogmas. O sea, propone que no se establezcan religiones, pero no lo hace porque es, si lo hablamos desde un aspecto ya religioso, no es que esté en contra de la religión, sino que aquí en cuestión de religión, cuando empezamos a entrar en comunidades,
se da la diversidad, pero no existe el respeto a esa diversidad. Por lo tanto, él menciona que no se promueve. Entonces, supongamos que yo quiero hacer un trabajo comunitario y lo primero que tengo que hacer, fíjense bien, en la terapia comunitaria, desde el enfoque sistémico, si yo lo abordo desde aquí, hay dos paradigmas que no se pueden hablar cuando yo formo una comunidad y que se pueden hacer actualmente y basado también en esos principios que establece Skinner en este libro. No hablar de temas polémicos, religión, política, ¿sí? Que son uno de los elementos que jalan mucha cuestión de somos partidarios de opinar de una cosa u otra, y es como se establece también el principio de la terapia comunitaria. Solamente son necesidades las que vamos a incluir, pero no se hablan de esos temas porque son muy partidarios a generar temas de debate, ¿sí? No quiere decir que las personas, si lo hablamos actualmente en este mundo, o sea, que las personas no tengan una religión, claro que sí la pueden tener, pero si lo estás trabajando desde un ámbito comunitario no vas a incluirlo, ¿sí? Para evitar esas confrontaciones o estas incomodidades dentro de las comunidades. Ética pragmática. Las decisiones morales, sociales, se toman con base en lo que funciona y producen mayor bienestar colectivo, no en normas absolutas, o sea, es lo que nos funcione a la mayoría, no unos cuantos se beneficien en ello, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí también es quienes se hace una crítica al sistema capitalista, porque es la búsqueda del bien común. Esa es la política realmente, la política es el bienestar de todos, no acumular riquezas, no acumular bienes personales, es pensar de forma colectiva y social, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer el conductismo o el condicionamiento operante basado en las comunidades o en ámbitos sociales? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan? Ahorita con lo que llevamos de la propuesta que tiene el libro. Supongamos que hacen un proyecto comunitario y lo pasamos a aspectos de estos principios. ¿Se podrá hacer una comunidad bajo estos principios? Sí. ¿Cómo? ¿Qué propuestas podemos hacer? A ver, Vicky. Al menos en lo personal pienso que sí se puede hacer, pero no terminaría siendo exitosa en el mundo actual. Esto debido a que algo que también noté en el libro es que el propio Frazier no consideraba mucho lo que era la salvajería de la naturaleza humana, que no podemos como tal predecir qué es lo que vamos a predecir en un futuro. Entonces la comunidad ciertamente funcionaba porque él fue el que la creó. También porque en el mismo libro nos hablan de lo que son Walden 3, Walden 4, Walden 6, que suceden. Estas comunidades eran más pequeñas, pero no necesariamente se ajustaban a las cualidades del Walden 2, que era el Walden que él mismo realizó, y que poco a poco se iban separando. O sea que no necesariamente se puede hacer lo que es una comunidad como la podemos ver en el libro, porque al final del día, a pesar de que funcione por un tiempo, se terminaría desplomando completamente, ya que las personas al vivir en un ambiente tan monótono como al menos yo personalmente lo vi en ese libro, se terminarían cansando. Ok, pero bueno, también si lo hablamos como parte del sistema, a veces las personas no se cuestionan en el sistema donde estamos. Entonces, solamente algunas personas pudieran ser como cuestionar el sistema del sistema para poder generar un cambio, ¿no? Pero hasta qué grado podemos tener como este dogma, ¿no? Como mencionas. Entonces, lo que menciona su compañero, sí hay personajes y escenarios en este libro. El personaje de Cass, que le llama, es el que representa una crítica filosófica tradicional que cuestiona constantemente si Walden 2 es una utopía o una forma sutil de tiranía. ¿Sí? Es constantemente está, como en el libro, cuestionando si realmente funcionaría o no este mundo utópico que propone, ¿no? El papel de Burris, fíjense bien, es un profesor de psicología, ¿sí? Que sirve como observador y narrador, proporcionando un puente entre el lector y las ideas de Frazier, ¿sí?
La confrontación del final entre Frazier y Castle, fíjense, Frazier defiende su visión de Walden 2 como una solución realista a los problemas de la humanidad, ¿sí? Mientras que Castle lo acusa de imponer un control excesivo sobre las personas. Sí, porque al final de cuentas, si lo vemos desde un ámbito conductista o condicionamiento operante, es un sistema controlador. Sí, controlas conductas, modificas conductas, ¿sí? Pero ¿hasta qué grado puedo yo hacerlo desde un ámbito humano? Porque eso también es válido, ¿eh? Aunque para aquellos años todavía no estaban los comités de ética o la bioética, aún así en la propuesta que se establece es cómo poner un sistema donde yo pueda a lo mejor imponerlo o puedo hablar de ese sistema, pero a qué grado también sin afectarlos que puedan tener estas condiciones, ¿sí? Ahora sí que es una propuesta que no se impone, es como una propuesta que la podemos dar a conocer y ahí va a funcionar si las comunidades aceptan o no aceptan o cómo pudieran funcionar como comunidades. Bueno, entonces, ¿cómo se crea esta comunidad utópica? Bueno, Frazier, el fundador de Walden 2, crea una comunidad autosuficiente basada en los principios del conductismo. Todo está diseñado para maximizar el bienestar y minimizar los conflictos sociales. Esa es la finalidad en la cual se establece este mundo utópico. Habla de la ciencia del comportamiento, o sea, esa es la finalidad de esa comunidad. Establece el principio de la ciencia del comportamiento. El control de la conducta humana se va a realizar a través de refuerzos positivos, eliminando castigos y promoviendo comportamientos deseables. Esto hace de manera consciente y sistemática, ¿sí? Pero también cuestionemos los sistemas, si realmente el sistema conductual o en qué otros lugares se puede aplicar, moldear conductas, ¿no? Por ejemplo, en las cárceles, en las penitenciarías. Se puede hacer como una modificación, sobre todo en personas que están marginadas o que están, debido a que no están dentro de un sistema en el cual no encajan o no están de acuerdo, por eso se establecen esas conductas, ¿no? ¿Sí? Pero también, por ejemplo, en países orientales donde no hay crimen, no está como establecido los robos, ¿a qué se debe? Porque establecen principios de conducta, de conductismo, donde tratan de modificar eso, no está bien, eso no es lo adecuado, por lo tanto es como también empezar a moldear las conductas. Así se puede, realmente sí se puede modificar el comportamiento a lo que a lo mejor espera la sociedad como sea, ¿sí? Bueno, aquí también establece un trabajo reducido. Gracias a la eficiencia y la tecnología, los miembros solo trabajan 4 horas al día. Esto permite más tiempo para el ocio, la educación y el desarrollo personal. A ver, si hablamos de tecnología, hoy en día, con las IA, nos facilitan el trabajo. ¿Cuántas horas pudieran reducirse ustedes al hacer un trabajo, por ejemplo, de investigación? ¿Cuánto? ¿Podríamos ahorrar lo que son las horas para la redacción, de cierta manera? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuántas horas proponen? Porque ahí dice, gracias a la eficiencia y la tecnología. Y para aquellos años todavía no estaba lo que ahorita tenemos. O sea, por eso les digo, no es tan utópico ya. O sea, ya empieza a tener como cierto sentido lo que hoy en día sí tenemos. ¿Sí? Sí, por ejemplo, la búsqueda de literatura, creo que en el tiempo que lo hizo Skinner, hay un trabajo de la búsqueda de literatura que te habrá tomado tal vez un mes o que podría tomar una semana. O transcribir una sesión. Supongamos que ustedes como psicólogos, ¿no? Luego les piden grabar una sesión y tienen que transcribirla. A mí me tocó todavía que tenía que transcribir, escuchaba, le ponía pausa y yo tenía que estar escribiéndolo. Hoy en día ya no, o sea, si queremos la podemos transcribir a través de inteligencia artificial o de programas que nos faciliten con mayor rapidez lo que hacemos. ¿O no? ¿Sí? Entonces, fíjense, o sea, un trabajo reducido a través de tecnología. Roles como la crianza de los niños, la cocina y la limpieza son responsabilidad de todos, ¿sí? Entonces ahí está mencionando, en cierta manera sí hace una crítica al capitalismo, porque recuerden que el sistema capitalista pues hay propiedades, puedes tener propiedades privadas, en este caso en esas comunidades no se establecen propiedades privadas. Mande. Retomando lo que mencionaste hace un momento de la tecnología. Ajá.
Considero que la tecnología, ¿qué? tiene un impacto en que las personas actúen de manera más individual. A una manera más individual y no colectiva. Bueno, todo depende, porque creo yo que también el objetivo o el fin hacia dónde lo quieres llevar, porque puedes utilizar tecnología para establecer redes de apoyo o aspectos comunitarios, o sea, sí se puede, pero creo yo que también depende de la visión que podemos tener. Estamos tan acostumbrados a hacer una visión individualista y no la estamos viendo de forma colectiva. Entonces todo depende de la finalidad. Yo les llegué a comentar en algunas sesiones de clase que no nos enseñan a vivir, inclusive en pareja, no nos enseñan a vivir en comunidad, nos enseñan a ser seres individuales. Y yo creo que desde ahí parte esa cuestión, ¿no? O sea, desde dónde, qué finalidad, qué objetivo podemos hacer. Entonces, tener vida comunitaria es empezar a establecer principios que me ayuden a mí a poder fomentar un sentido de pertenencia hacia la sociedad, cosa que algo que también se nos está complicando, el sentido de pertenecer a la sociedad. O sea, que lo que tenga un problema una persona puede ser también un problema para todos, porque puedo decir, ese es un problema de él, eso me vale, ¿sí? Es problema de él, no mío, pero realmente es actuar con responsabilidad social. O sea, el problema que puede tener esta persona me puede afectar a mí. Entonces es pensar también en vida comunitaria. Crianza colectiva, fíjense bien, los niños no son criados exclusivamente por sus padres biológicos, se les cría en una especie de guardería comunitaria donde todos los adultos contribuyen a su educación. A ver ahí, 1945, hoy en día, ¿qué es lo que se establece como cuidados para los niños? Son las necesidades de leche materna, pañales, o incluso la propia educación del kinder o en algunos casos guarderías. Sí, entonces hoy en día sí los hay, pero a lo mejor aquí menciona que en este caso en Walden 2 es la crianza comunitaria, es que todos puedan criar a niños, no es necesario que sea la única familia nuclear que pueda atenderlo, ¿sí? Entonces por ahí hubo un proyecto que me decían, sí, ya me acordé, de representante del grupo, de cómo hacerlo en una casa hogar. Ahí está, una crianza colectiva, donde no solamente tenga que ver con cuestiones de que necesariamente los papás son los que tengan que tener, o sea, puede haber otras figuras que ayuden a tener como este ámbito. Se me ocurre cómo hacerlo para ese proyecto, una crianza colectiva, establecer patrones de crianza colectiva, donde no solamente los papás tendrían que ser, sino que puede haber otros cuidadores primarios que ayuden a poder establecerlo. ¿Sí? Educación flexible. La educación en Walden 2 no sigue un sistema rígido. En lugar de exámenes y calificaciones, los niños aprenden a través de la experiencia práctica y el interés personal. ¿Sí? Entonces, dependiendo su experiencia, dependiendo la práctica, es la forma en cómo ellos pueden aprender, ¿no? Entonces, no a través de este sistema, pues que actualmente pues, lo seguimos teniendo, ¿no? Entonces, es una manera de poder como establecer como principios, ¿no? Igualdad de género y roles no tradicionales, es lo que establece el libro de 1945. No hay asignación de roles de género. Hombres y mujeres realizan trabajos iguales y son tratados como iguales en todos los aspectos de la comunidad. Hoy en día sí tenemos este principio de igualdad de género, y se está viendo la transformación, pero en 1945 recuerden que estábamos terminando una Segunda Guerra Mundial y todavía no se veía el fenómeno de la equidad de género. O sea, vean, era un mundo utópico que hoy en día ya no es utópico esto. Ese apartado de la igualdad de género se está transformando, ¿sí? Entonces, ahí es donde establece que las comunidades, para establecer principios igualitarios, podemos hacerlo de dicha manera. Sistema de créditos, o sea, cómo obtener el dinero. Dice que en lugar de dinero se utiliza un sistema de créditos basado en contribuciones al trabajo de la comunidad. El consumo se basa en la necesidad, no en el deseo de acumular. Fíjense bien, ese sistema de créditos sí se estableció, no es un mundo utópico. Ahí les voy a decir en qué sentido se establecen sistemas de créditos.
Cuando se estableció Roosevelt en Estados Unidos, después de la Gran Depresión fomentó sistemas de créditos, ¿sí? Para poder sustentar el desequilibrio económico. ¿Sí? Ahí es una forma de establecer sistemas de créditos no con base a dinero. También en la historia de México, si ustedes analizan la parte de la Revolución Mexicana, cómo es que las personas no generaban dinero, era con base a su trabajo para obtener un terreno y con base a ese terreno que tuvieran, generaban los productos y después de cierto tiempo el terreno era suyo, pero sus tierras podían trabajarlas como propias. O sea, vean cómo también ahí se puede como establecer, y eso se estableció en las comunidades. ¿Sí? Es como una forma también de hacer cómo esos principios sí están en cierta manera aplicándose y de qué manera están impactando en la sociedad. Democracia funcional. La comunidad no sigue una democracia tradicional. En su lugar, dice, los líderes son elegidos con base a sus habilidades para gestionar los problemas de la comunidad y las decisiones se toman de forma práctica y científica. ¿Qué está diciendo esto? Que en la sociedad actual a veces podemos presentar un nepotismo, o sea, recomiendo al que es el amigo, el familiar, o sea, no, o sea, él propone que los puestos de democracia deben ser asignados con base a sus habilidades. No que si es el padrino, el amigo, el recomendado, si no funciona en la sociedad. ¿Sí? Porque entonces eso nos genera corrupción y eso nos genera ciertas problemáticas. Entonces, por ahí andan algunas propuestas que hoy en día en la democracia se están haciendo, ¿no? O sea, como para hacer pues que necesitas ciertas habilidades, etcétera. O sea, se está haciendo como ciertas gestiones con base a eso, que falta mucho por hacer todavía, pero ya se empieza a proponer al menos un perfil para poder participar desde un ámbito democrático también. Ya no es de que si tú eres familiar de, puedes obtener ese puesto, o se espera que ya no lo sea así. Ética del ocio. En lugar de buscar riquezas materiales, los miembros de Walden 2 dedican su tiempo libre al arte, a la música, a la literatura y a la investigación científica. Entonces también ahí es una parte que estamos empezando a generar, ¿no? O sea, el arte, la música, la literatura, el fomentar la investigación científica también es un elemento que estamos cuidando, ¿no? O sea, actualmente en estas décadas en la ciencia del comportamiento pues tratamos de promover investigación científica, ¿sí? Entonces también es como una parte, no verlo como un trabajo, sino que es como una parte de ocio, o sea, hacerlo en tus tiempos libres, escribir, redactar, generar proyectos, esas son partes también como de una ética de ocio, ¿sí? Y pues bueno, hace una crítica al individualismo donde se da un aspecto más colectivo, ¿sí? Rechaza el castigo, no se utilizan métodos punitivos en Walden 2. Fraser insiste en que el castigo es ineficaz y perjudicial para el desarrollo humano. O sea, hoy en día sabemos que el castigo puede funcionarte, sí, pero no tienes que hacer uso excesivo de ese castigo porque pierde su función, ¿sí? Entonces pierde su ineficacia. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los niños cuando los castigas continuamente, ¿no? O sea, por ejemplo, una semana sin ver televisión, eso no es un castigo, lo que hace es evitarlo para poder ver la tele al final de cuentas. O sea, el niño empieza a buscar otros medios, por eso los castigos no deben de ser largos, de larga duración, ¿sí? Manejos de emociones y conflictos. Se enseña a los habitantes a manejar sus emociones y resolver conflictos de manera racional. ¿Eso a qué les suena hoy en día? ¿Qué autor habla acerca del manejo de las emociones, gestionar, solucionar conflictos? ¿De dónde viene eso? Y que hoy en día en las escuelas lo están tratando de promover en todos los niveles. Hablan de la inteligencia emocional, pero lo establecen como la educación socioemocional, donde es empezar a hablar de trabajo con tus emociones, solucionar conflictos. O sea, desde ahí ya están como también empezando a hablar de esto. Entonces ahí ya también no es nada utópico, o sea, ya está pasando eso también. Nada más que claro, estamos todavía en un proceso de transición, ¿sí?
Y también dice que hay una visión de la libertad. ¿Sí? Fraser argumenta que la verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de vivir sin restricciones innecesarias ni deseos frustrados. La comunidad ofrece esa libertad funcional, o sea, puedes elegir lo que a ti te pueda dar dependiendo de tu capacidad o la forma en como tú quieras vivir, o sea, porque era una comunidad pequeña, por lo tanto tú elegías si sí formabas parte de esa comunidad o no formas, ¿sí? Entonces eso es a lo que les menciono, que cuando se elaboren proyectos comunitarios no es imponer ese sistema, sino simplemente es darlo a conocer, vamos a ver si funciona y la persona es libre de decidir si sí o no puede funcionar dentro de ese sistema comunitario. ¿Sí? Bueno, dudas, comentarios, con esto cierro porque hay una parte que dice escepticismo de visitantes. A lo largo del libro hay visitantes, incluidos los profesores Castle y Burris, plantean preguntas filosóficas y éticas sobre el control del comportamiento, libertad personal y riesgos de una sociedad diseñada científicamente. Entonces, quiero cerrar con esto como una conclusión en relación a Walden 2, que es una propuesta que se establece como una comunidad, pero de manera científica, o sea, podemos aplicar la ciencia de la conducta o la ciencia sí se puede, ¿sí? Pero para poderlo establecer yo tengo que tener bien claros los principios en los cuales se sustenta esta obra como para poderlo llevar a cabo y que no sea tan utópico, ¿sí? Aunque todavía se puede hacer escepticismo, ¿no? O sea, realmente en esta sociedad se puede trabajar desde un ámbito comunitario, se podrán quitar las riquezas. Yo creo que ahí entran los paradigmas del sistema, ¿no? O sea, ¿por qué sí, por qué no? Okay. Gracias. Muchas gracias. Cuando el expositor termina, les damos a ustedes un pequeño espacio de preguntas o dudas o alguna situación que quisieran compartirle, que el maestro pueda resolverle. Entonces, para hacerla, digamos, la actividad un poco más dinámica, aunque el maestro, digamos, en el transcurso de su actividad propuso esto, ¿no?, de las preguntas, pero no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer al maestro referente al libro, al tema, sobre la aplicación de igual podemos irlo haciendo levantando la mano, se da la palabra y que se paren, por favor. No sé si alguien quiere hacer alguna contribución. A ver, compañero, parece, por favor. Bueno, yo no acabo de leer el libro, voy como por ahí. ¿Estás leyéndolo? Lo estoy leyendo. Justamente le preguntaba sobre eso un poco en clase, porque mi primera impresión era como de no porque no es así las cosas, ¿no? Sino más bien porque no se aplica en la sociedad, y justo creo que algo que me llevó mucho de la tecochita de hoy es que sí se ha aplicado, ¿no? Y se está aplicando en varios ámbitos, pero también me gustaría pensar que se puede aplicar más claramente, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿usted cuál considera que es el mayor reto para que justamente se apliquen en diferentes ámbitos justo para el bienestar de las personas, ¿no? El mayor reto que tenemos, que ahí lo sigue mencionando, es la crítica hacia el individualismo. Como estamos pensando en seres individuales, no nos está permitiendo que se pueda entrar como en ese sistema, ¿sí? Porque a lo mejor si yo tengo un problema, como lo mencionaba, pues ese problema es suyo, no es mío, no me afecta. Pues claro que sí nos afecta. Ahí, por ejemplo, te pongo el caso de la crisis hídrica. La crisis hídrica afectó a todos, o sea, a la mayor parte de la población, pero a los que no les afectaba pareciera, pues no, yo no me quedé sin agua, no hay problema, o sea, a mí no me afecta. Pero sí te afectaba, porque aunque tuvieras agua no salía con buenas condiciones, el agua no salía limpia. Que si había, por ejemplo, un vecino que estaba teniendo dificultad para tener agua, el otro vecino no le daba, o sea, tú tienes agua, yo no tengo, pues ahí hazle como puedas, renta, compra, no sé, a ver qué te donen. Y también por esas cosas había robos de agua, ¿eh? Pero es como porque estamos pensando solamente en nosotros, o sea, como seres individuales, no como aspectos comunitarios. Eso es lo que nos está haciendo una dificultad para poder establecer como estos principios. O sea, yo tengo que tener una identidad colectiva. Eso es algo que nos falta como sociedad. Nos enseñan a ser individuales. O sea, tú eres tú, yo soy yo,
y debo de hacer estas características hacia la sociedad, pero no tengo una identidad de sociedad hacia mi pertenencia hacia la comunidad. ¿Sí? Mientras yo no tenga sentido en la comunidad o pertenencia a la comunidad, no voy a poder establecer estos principios, porque como no me siento parte de, lo veo desde fuera. Y eso hace que también diga, ¿por qué voy a participar si yo no le doy interés? No soy parte de esa sociedad. O sea, lo estás viendo con cierta restricción. ¿Sí? Entonces yo creo que la parte crítica de esto es tener como que al construir nuestras partes individuales, que sí es válido tenerlas, pero también hay que darle oportunidad a la parte colectiva. Hay mucho que trabajar en eso. Ahora Diego también quiero preguntar algo. Ajá. Yo creo que quería preguntar más bien, yo desde mi perspectiva pues ya creo yo que es lo más cercano a un estado que ha hecho pues el uso del conductismo, la modificación de la conducta, que es el propio estado chino, ¿no? Pues si vemos que con su capitalismo planeado pues ha hecho pues un gran avance por lo menos en dejar de o sacar a gente alrededor de 2 millones de personas de la pobreza, ¿no? Propio del estado, ¿no? Pero yo lo que quería preguntar era, ¿no cree que podría ser posible que desde la perspectiva conductista podría ser reduccionista en el sentido de la lectura de, por decirlo, una sociedad ya un otro sistema, ¿no? Porque por lo menos en otra lectura de otra disciplina, por ejemplo, el marxismo, pues hacen de de decir, ok, bueno, sí es posible de que hacer una sociedad así, pero a través de una sociedad o por lo menos un estado autoritario, el cual provoque o haga que la gente pues vaya a un bien común en vez de el bien individual, ¿no? Que es lo que hace más énfasis la técnica del Walden 2 de Skinner. Ahí Skinner en el Walden 2 también recibió críticas porque decía que lo estabas estableciendo como si fueras un gobierno totalitario. Lo que tú mismo estás diciendo, esas es como las palabras que él también menciona. Es una crítica como si fuera un gobierno totalitario, o sea, estás imponiendo el sistema. Pero él no lo propone como un sistema que iba a imponer, o sea, simplemente dar la propuesta, es como, a ver, vamos a ver si se puede trabajar en eso, y creo yo que también los sistemas deben de ir poco a poco asimilando lo que es el cambio, vaya. El cambio no se da de manera abrupta, eso implica también ciertas fases del proceso. ¿Sí? Entonces, como tú mencionas, en China sí se aplica muy probablemente este sistema, pero si lo hacemos de manera adulta, pues también eso no le va a gustar a la sociedad. O sea, es como también desde un ámbito de estructura, a qué personas les convendría que les quites el poder cuando lo tienen, o a qué personas les gustaría que les quites la riqueza cuando están acostumbrados a acumularla. O sea, creo yo que desde ahí el paradigma tendría que estar cambiando. Es a veces también un poquito más muy agresivo sería para el sistema hacerlo de un 2x3 así como órale va este sistema, ¿no? Creo yo que es poco a poco, y si te das cuenta de lo que estuve mencionando, es haciéndose poco a poco. O sea, realmente no es así como el sistema ya está, no, o sea, se está generando por partes, ¿sí? Entonces no sé si respondo a tu pregunta en ese sentido. Okay. Maestro Oscar, ¿quiere hacer un comentario? Voy a parar para que sí, te escuchas. Bueno, ¿qué tal? Buenas. La verdad es que este es un libro que a mí me gusta mucho y frecuentemente intento hablarle a mis alumnos de eso, sobre todo porque me interesa la cuestión de la psicología política y la filosofía política. Entonces creo que ese es un texto emblemático dentro de la disciplina. Yo quisiera poner a consideración, entonces, ya diciendo esto, una cuestión que me parece interesante. Ahorita que hablamos de los ámbitos donde más se ha implementado, ¿no?, por así decirlo, los principios del condicionamiento operante, me parece que un punto o un espacio que cabría la pena resaltar son las redes sociales digitales. O sea, creo que es un buen ejemplo de cómo de forma muy abrupta se empezaron a utilizar estas metodologías. Por ejemplo, el like, ¿no?, y los me encorazona y ese tipo de cuestiones son buenos ejemplos, ¿no?, de reforzadores sociales que pueden moldear la conducta de forma bastante previsible. Hay buena evidencia, ¿no?, de cómo en las redes sociales se han podido moldear ciertos comportamientos, por ejemplo, de consumo, ¿no?, de ciertas mercancías, de ciertos productos, y entonces esto lo hilo con otra cuestión. Creo que Skinner era muy optimista respecto a los alcances, ¿no?, que podía tener las aplicaciones de la psicología para la cuestión política.
Pero quizá también habría que preguntarnos qué implicaciones negativas podrían derivarse del uso de este tipo de conocimientos, ¿no? Que de primera mano, digo que de primera mano no necesariamente tiene que ser algo positivo, ¿no? Me pongo a pensar. Ahora sí que soy uno de esos escépticos que llega a la comunidad, ¿no? Y yo veo con mucho escepticismo, por ejemplo, el camino que está tomando ciertas aplicaciones del condicionamiento operante, como lo es en las redes sociales digitales. Creo que vale la pena reflexionar sobre ese tipo de cuestiones también, ciertamente. Sí, o sea, la parte de la tecnología, que es una forma en la cual también nos movemos, o en la cual trabajamos, o en la cual también se va haciendo también un sistema, y la sociedad también lo va aceptando, ¿no? O sea, va generando un cambio en ello, ¿no? En la forma también de comportarnos. Entonces sí, pudiera ser también una manera de establecer estos principios y pues también, sí, como todo modelo, ahora sí que también estoy bajo esa idea, todo modelo también tiene sus limitaciones, ¿ok? O sea, también no es, como dice el maestro Oscar, en este sentido, Skinner sí fue muy optimista en decir, puede ser también para la sociedad, para el ámbito político, o sea, todo lo que puede abarcar el conductismo, ¿no? O sea, todas las áreas, desde la conducta animal también lo demostró, ¿no? Pero pues también va a haber limitaciones, ¿no? O sea, él también estaba consciente, por ejemplo, de la técnica del castigo, o sea, no la voy a aplicar porque esto puede generar esto, ¿sí? También la sociedad, si tú ya estás acostumbrando a reforzadores positivos continuos, la gente ya no va a querer trabajar hasta no recibir el reforzador positivo. Si no lo recibe, entonces no trabaja, ¿sí? O sea, desde ahí como ya te vas moldeando a eso, ¿sí? Me pagas, hago, si no me pagas, no lo hago. O inclusive desde un sistema conductual, desde el ámbito educativo, a lo mejor yo puedo decir, bueno, por tantas participaciones, tengo tantos puntos, tanta calificación, pero termina el semestre, ¿cómo condicionas al alumno a que lo haga de manera voluntaria? Ya no es tan fácil. Es un sistema también de control, ¿sí? Y también tiene sus limitaciones. Y eso también lo habla porque el conductismo lo puedes aplicar desde ámbitos pequeños, ámbitos de control, no puedes aplicarlo en ámbitos tampoco muy extensos porque se puede perder el control y no se establece bajo ciertos principios, ¿sí? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Y? ¿Considera que en base a la definición que ofrecí en algún otro tipo de definición, que realmente somos personas libres? La libertad. Si somos personas libres, bueno, yo te diría que la libertad sí está condicionada. Está condicionada porque nosotros hacemos también con base en lo que nos demanda el contexto, no podemos hacer lo que nosotros también queramos, ¿no? O sea, si yo quiero hacer, no sé, ejemplo, un convivio en la calle, pues, o sea, si yo lo puedo hacer, pero sé que implica problemas, ¿sí? O sea, entonces la libertad es condicionada, no es una libertad incondicional, ¿sí? Porque vamos basados en lo que también los reforzadores positivos. Esto no lo hagas, esto sí hazlo, muy bien, eres buena persona. Te elogian por hacer lo que tú consideras que es correcto para la sociedad. Y lo que no, ahí es donde entran las personas que entran en cárceles, sombreros, o sea, son personas que quieren hacer su libertad sin condición. Entonces, como no están condicionados en libertad, por eso tienen cierta sanción. Ahí creo yo pudiera ser un buen ejemplo con base a lo que ahorita me estás preguntando, ¿sí? Las personas que están en un sistema de esta índole es porque consideran su libertad es incondicional, o sea, no hay límites para ellos. La sociedad que se amolda a lo que espera, que es una buena conducta, entonces sí, es libertad condicionada. No puedes hacer lo que quieres. Que claro, si también hablamos de valores, eso también es una parte que entra, ¿no? La parte que tú consideras que tú vas a hacer también es pensar en el bienestar de la otra persona, ¿sí? La responsabilidad social. Mientras no afecta a los demás, puedes hacerlo, pero si ya está dañando a un tercero, entonces ya no es sano, ya no se puede considerar una libertad, porque ya estás dañando a alguien. Pues la responsabilidad social también es muy importante.
Gracias, maestro. ¿Alguna otra persona para cerrar el espacio, chicos? ¿Quiera participar? ¿No? Bueno, entonces voy a proceder a cerrar el espacio de dudas y preguntas y a entregar la constancia de participación al maestro Óscar Orlando García Cruz, por su valiosa participación como expositor de la lectura Walden 2, hacia una sociedad científicamente construida del autor Skinner, en el espacio de lectura y reflexión La Tlacuachita Ignorante. En el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia del comportamiento. Así es, chicos, así se llama este espacio. Por parte del CIDETAC, muchas gracias.